Sean bienvenidos a un nuevo video de Julia. Hoy veremos tipos de datos. Acá les presento un pequeño ejemplo de cómo Julia organiza un conjunto de tipo de datos. Podemos ver que el tipo de dato número contiene a los reales, este a su vez a los flotantes y a los enteros. Esto es una forma visual de cómo nosotros podemos organizar y crear nuestro propio conjunto de tipo de datos para posteriormente implementarlos en Julia. La declaración de un tipo de dato a un determinado valor se lo hace mediante los dos puntos. En este ejemplo tengo una función a la cual le hemos llamado mi exponente, la cual tiene dos valores de entrada, x y y. Ambos están siendo declarados con el tipo de dato entero. Si por algún motivo nosotros ingresamos un tipo de dato flotante, Julia nos envía un mensaje de error. Nos indica que este tipo flotante tiene que ser entero. En Julia también podemos declarar los tipos de datos o el tipo de dato que van a tener los valores de un determinado arreglo. Por ejemplo, acá tengo un arreglo al cual estamos indicando que el tipo de dato que va a contener es entero, acá flotante, acá cadena. Lo mismo ocurre con arreglos multidimensionales. Acá le estoy indicando que va a ser entero, acá flotante. Si tenemos la necesidad que un determinado arreglo tenga más de un tipo de dato, en Julia lo hacemos mediante la palabra unión. Y esta tiene que estar en medio de llaves. Por ejemplo, acá le estoy indicando que este va a tener un tipo de dato entero, cadena, flotante. Tipos de datos abstractos. Un tipo de dato abstracto simplemente es un conjunto de tipos de datos definidos por el usuario. Hay que diferenciar, bueno, hay que tener en cuenta que en Julia existen dos tipos de datos. Uno serían los abstractos y uno serían los concretos. Dos grupos de tipos de datos. No existen dos tipos de datos, dos grupos de tipos de datos. Los abstractos son aquellos que nosotros definimos por el usuario. Y los concretos son aquellos que serían los de último nivel. ¿Cuáles serían aquellos? Serían los enteros, las cadenas, los flotantes. Por ejemplo, acá un conjunto de tipo de datos abstractos. Estamos declarando al conjunto de tipo de datos matemáticas, el cual va a tener subtipos, que va a ser álgebra, geometría, discreta y aplicadas. A su vez, discreta va a tener otro subtipo, que va a ser combinatoria, y aplicadas va a tener otro subtipo, que es estadística. Al conjunto de tipo de datos, para nuestro ejemplo matemáticas, Julia lo denomina supertipo. Este supertipo es como el que está por encima de todos los tipos de cuales nosotros declaremos posteriormente, o los de los subtipos. Por ejemplo, este ejemplo lo vamos a plasmar en Julia mediante la siguiente sintaxis. Declaramos al supertipo matemáticas. Posteriormente indicamos que álgebra va a ser un subtipo de matemáticas. Eso lo hacemos mediante el símbolo menor que seguido de los dos puntos. Acá declaramos que geometría va a ser un subtipo de matemáticas, que combinatoria va a ser un subtipo de discreta y que estadística va a ser un subtipo de aplicada. Algunos programadores de Julia colocan delante al declarar un tipo abstracto, colocan delante de la palabra este texto que sería abstract. Esto es solamente una anotación, ya que Julia lo único que recomienda es que todos los tipos abstractos empiecen con una letra mayúscula. Por ejemplo, matemática empieza con mayúscula, álgebra empieza con mayúscula, y así podemos ver para todos los ejemplos. Acá tenemos que abstract todos empiezan con la letra A en mayúscula. Algunos ejemplos algunas operaciones con los subtipos, ¿no? Por ejemplo, acá le indico que combinatoria es subtipo de matemática y nos indica que es verdadero. Estadística es subtipo de aplicadas y a su vez este subtipo de matemáticas nos indica que es verdadero. Acá le indicamos de que si matemáticas es subtipo de estadística y nos indica que es falso. Algo de particular que tiene Julia es que es un lenguaje de programación dinámica, de tipado dinámico, lo que significa que no es necesario que nosotros declaremos a un determinado valor su tipo de dato. Por ejemplo, acá tenemos una función a la cual le hemos llamado doble.
en el cual no estamos determinando el tipo de dato que va a tener este valor X. Julia lo entiende y nos puede responder de una forma adecuada. Por ejemplo, acá le estoy indicando el valor va a ser 6 y nos devuelve 12, lo que significa que no es necesario, bueno, podemos ver que no es necesario que se declare un tipo de dato a un determinado valor. Eso es la característica de un lenguaje de programación dinámico. Entonces, si no declaramos el tipo de dato, en este caso, Julia, ¿qué tipo de dato lo coloca por defecto? El tipo de dato que lo coloca por defecto en Julia es Annie. Annie significa que es cualquier tipo de dato, pero está sobre encima, en la parte superior de todos los tipos de datos. Es decir, que Annie está encima de todos los tipos de datos, que ningún tipo de dato va a ser superior a Annie. Así sea un tipo de dato abstracto, así sea definido por el usuario, siempre Annie va a estar por encima de todos los tipos de datos. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de dato matemáticas y le estamos indicando si es subtipo de Annie y nos devuelve que es verdadero. Le preguntamos si Annie es un subtipo de matemáticas y nos indica que es falso. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a intentar, se va a intentar reflejar este ejemplo de un videojuego de Mario Kart en específico mediante los tipos de datos. Específicamente vamos a intentar modelarlo con los tipos de datos abstractos. Nos vamos a crear un nuevo conjunto de tipo de datos al cual le vamos a llamar Mario Kart. Este conjunto de tipo de datos va a tener dos subtipos, que va a ser jugador y va a tener vehículos. Este jugador va a tener algunos atributos. Por ejemplo, van a tener el nombre del jugador y el tipo del jugador. Al tipo del jugador me refiero de que si el jugador es bueno o malo. Por ejemplo, Mario es bueno y Wario es malo. Vehículos. Los vehículos va a estar en función al vehículo que seleccione el jugador. Las características que va a tener o los atributos va a ser la velocidad, la aceleración, el peso y el manejo y la tracción. Veamos acá. Declaramos nuestro supertipo que va a ser Abstract Mario Kart. Declaramos los subtipos de Mario Kart que va a ser jugador y va a ser vehículo. Entonces esta parte ya la hemos modelado. Vamos con la composición de tipos. La composición de tipos simplemente son constructores que crean nuevos objetos para después instanciar los tipos compuestos. ¿A qué nos referimos? Vamos con el ejemplo que estábamos viendo de Mario Kart. Por ejemplo, acá estoy declarando un nuevo tipo que va a ser jugador o player. Este va a pertenecer al subtipo de abstract jugador, que sería acá. Es decir, el jugador va a pertenecer, el player va a pertenecer al abstract jugador. Este a su vez va a tener dos atributos, que va a ser nombre y tipo. En los constructores determinamos los atributos, nombre y tipo. Nombre va a ser del tipo cadena, también el tipo va a ser de tipo cadena. Lo mismo hacemos con el vehículo. Creamos nuestro constructor vehículo que va a ser parte del subtipo abstract vehículo, el cual vamos a declarar nuestros atributos, la velocidad, aceleración, peso, tracción y jugador. Ambos van a... Acá la particularidad del abstract, del constructor vehículo, es que estamos declarando un atributo jugador que va a tener el tipo player. Es decir, que a este jugador le estamos declarando que tenga el tipo player. Vamos a verlo esto cómo se refleja en Julia. Por ejemplo, creamos una variable, jugador 1. Declaramos primero nuestro player, que va a ser, nos indica qué nombre va a tener nuestro jugador, va a ser Mario, y de qué tipo es. Mario es bueno, ¿no? Ahora vamos a declarar nuestro tipo de dato vehículo y lo vamos a almacenar en una variable que lo vamos a llamar player1. Y le indicamos vehículo va a tener la velocidad de 180 kilómetros.
una aceleración de 2 segundos por cada 100 kilómetros, un peso de 850 kilogramos, la tracción va a ser 4x4 y el jugador, quiero que me traigas lo que anteriormente hemos declarado. Jugador 1, quiero que me traigas acá, al, al atributo jugador que nos pide, este atributo jugador. Una vez que nosotros ejecutamos esto, podemos ver que todo lo que eh, reflejamos al inicio, bueno, se implementa exactamente en Julia. Por ejemplo, quiero que este tenga dos, bueno, que Mario Kart tenga dos subtipos, vehículos y jugador. Acá vemos que hay dos subtipos, vehículo y también hay jugador. Acá está. Vehículo contiene estos atributos que nosotros lo declaramos acá. Y jugador tiene igual estos dos atributos, que es nombre y tipo, que lo declaramos acá. Esa es la forma de realizar los tipos abstractos, es decir, un conjunto de tipos de datos en Julia. Vamos con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, disculpen, acá continuaremos con el ejemplo de Mario Kart. Si nosotros queremos llamar a nuestro, bueno, a nuestro jugador 1, es decir, player 1, nos muestra todos los atributos y los subtipos que este contenga. Hacemos un punto en Julia, presionamos Tab si estamos en Pluto y nos pregunta, ¿qué necesitas saber? Quiero saber la aceleración de este jugador 1. Y nos indica que es 2.5 segundos. Si yo quiero saber la tracción, escribimos tracción, nos indica que es 4x4. Si yo quiero saber qué jugador tengo, jugador, presionamos Enter, nos lanza que el jugador es Mario y el tipo es bueno. Si yo quiero saber, bueno, quiero extraer el nombre del jugador, presionamos punto, presionamos Tab y nos sale el nombre y el tipo. Nosotros seleccionamos el nombre y nos indica que el nombre del jugador es Mario. Entonces esto lo podemos hacer ya mediante, acá podemos ver mediante una muestra en escritorio y lo podemos hacer de una forma más amigable. Por ejemplo, acá lo que hice es el nombre del jugador es, y acá está, ven esta sentencia que hice acá es prácticamente la misma. Entonces el nombre del jugador es Mario y acá estoy concatenando cadenas. Estoy indicándole, acá le estoy preguntando que me saque del jugador 1 la aceleración y lo concateno. Y nos muestra, ¿no? En la terminal nos va a salir, el nombre del jugador es Mario, la aceleración del vehículo es 2.5 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Constructores mutables. Los constructores mutables se refieren a que nosotros podamos cambiar los atributos de un determinado constructor. Por ejemplo, cuando nosotros determinamos acá al jugador, al constructor player, no podemos modificarlo y ya después el nombre. Veámoslo esto. Por ejemplo, voy a escribir jugador 1. Este nos muestra que es Mario. Voy a sacar el nombre. El nombre nos dice que es Mario. Yo le voy a querer cambiar a este nombre por Wario. Le voy a decir que ahora se llame Wario. Intento y nos dije que no se puede, porque este constructor no es inmutable, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Cuando queremos nosotros cambiar el atributo de un determinado constructor, tenemos que escribir por delante la palabra mutable. En este caso voy a hacer un ejemplo del área de rectángulo. El área de rectángulo va a tener dos atributos, que va a ser la base y la altura. Ambos van a ser del tipo entero, pero yo le estoy indicando que este va a ser mutable. Vamos, creo nuestra variable cambio de área, en la cual voy a determinar el área del rectángulo. Le voy a decir que la base va a ser 2, la altura va a ser 6. Llamo a nuestra variable que va a ser cambio. Escribo el atributo altura y nos indica que es 6, como lo vemos acá. Ahora voy a intentarlo cambiar y le indico de la variable cambio área,
seleccioname la altura y ahora que ya no sea 6, sino que sea 9. Lo ejecutamos y después llamamos a la variable cambio área y podemos ver que la altura ha cambiado de 6 a 9, disculpen. Entonces, esto es un constructor mutable que nos permite realizar cambios a los atributos que nosotros declaramos dentro de un constructor. Cuando nosotros no declaramos que es mutable, no vamos a poderlo hacer como en el ejemplo de Mario Kart. Composición de tipos paramétricos. La composición de tipos paramétricos simplemente es la declaración de un tipo de dato y esta declaración de tipo de datos se va a ir distribuyendo a todos los atributos que contiene el constructor. Por ejemplo, acá voy a generar un constructor área rectángulo 2 que va a tener un parámetro t y este parámetro t se va a ir distribuyendo tanto a la base como a la altura. Esto significa que si acá declaro al área rectángulo flotante del tipo flotante, los demás tipos de datos tienen que ser necesariamente, obligatoriamente, disculpen, del tipo flotante. Miren si acá yo le ingreso a la altura que va a ser un entero, ¿verdad? Lo convierte a un flotante, ¿no? Es decir que Julia lo está cambiando, no importa de que nosotros le declaremos que sea entero, Julia siempre lo vuelve a un número flotante. Otra forma de hacer la sintaxis, bueno, de llamar a esta función es de la siguiente manera. Por ejemplo, área rectángulo va a tener un parámetro t, donde t va a ser un subtipo de entero o va a pertenecer a los tipos de entero. Entonces yo aquí llamo al tipo 23 y bueno, digito la base 23 y la altura 42 y nos sale el resultado. Base 23 y altura 42. Y el tipo de dato es entero, porque acá lo hemos declarado, ¿no? En este caso ya no podemos cambiarlo, porque un flotante no se puede convertir a un entero. Julia no lo puede convertir, entonces nos envía un error. Tendríamos que digitarlo como entero. Tipos paramétricos abstractos. Es el mismo concepto que teníamos anteriormente. Lo único que debemos hacer es que cada tipo abstracto va a tener un determinado parámetro. Por ejemplo, acá estoy indicando un modelo lineal. El modelo lineal va a tener un parámetro t. Ahora creo mi constructor, modelo lineal simple, que va a tener un parámetro t, que este parámetro t va a derivar o va a ser de parte de un subtipo, no, del tipo modelo lineal, disculpe. Este a su vez va a tener los atributos x y y. X y y van a heredar el tipo de t, el tipo de dato de t. Más que heredar, se va a distribuir, ¿no? El tipo de dato t. Veamos acá. Declaro una variable a la cual le voy a llamar variable dependiente. Declaro otra variable a la cual le voy a llamar independiente. Y acá llamo a nuestra función, a nuestro constructor, disculpe. Le voy a indicar que es modelo lineal simple. Este a su vez le estoy indicando que va a ser un tipo abstracto, abstract array. Y este va a contener a la variable dependiente y a la variable independiente. Acá podemos ver el resultado, en la cual nos indica que va a ser un abstract array y va a ser un número flotante y un vector de números flotantes que contiene los números flotantes y un vector con lo que contiene los números enteros. La misma sintaxis podemos aplicarla al caso anterior. Podemos indicarle que este va a ser un modelo lineal donde t va a ser parte del tipo de dato abstract array y esto se va a aplicar tanto a la variable dependiente como a la independiente, ¿no? Ahora bien, una vez declarada nuestra variable data, nosotros podemos llamar a nuestros atributos. En este caso quiero saber x qué valores tiene y nos indica que es un vector flotante. Y llamo y nos indica que es un vector de tipo entero. Algo por último que es lo que podemos ver acerca de los tipos, que en Julia por ejemplo
tenemos por ejemplo, acá voy a declarar un tipo. Tenemos las palabras ya predeterminadas, algunos tipos de datos. Por ejemplo, podemos ver que acá hay abstract float, abstract array, abstract vector, abstract matriz, y podemos ver hartos conjuntos o tipos de datos abstracts. Esto simplemente nos significa que cuando nosotros declaramos la palabra abstract, estamos indicando que va a englobar o va a capturar a los tipos de datos enteros y a los tipos de datos flotantes. Es por eso que en este ejemplo nos permite ingresar un vector del tipo de dato flotante y un vector del tipo de dato entero. Asimismo, todo abstract array es padre o es un tipo padre de cualquier abstract vector. Podemos verlo con este ejemplo. Podemos declarar abstract abstract vector y le indicamos si este es subtipo de abstract array y nos indica que es verdadero. Eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego, y la siguiente clase va a ser de funciones. Hasta luego.